Bueno, vamos a hablar de pacto fiscal y para eso saludamos a esta hora de la mañana al abogado, director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gonzalo Polanco, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, no, gracias a usted por estar junto a nosotros a esta hora de la mañana y para hablar de este tema del cual ya he perdido la cuenta, profesor, de cuántas veces hemos analizado propuestas en materia tributaria durante estos últimos años. Algunas han visto la luz con varias modificaciones, otras definitivamente se han quedado en el camino, pero le quería preguntar en primer lugar eso, ¿no? Las dificultades que hemos visto en nuestro país para poder llegar a acuerdos en torno a esta materia, por lo menos en las últimas dos décadas. ¿Qué reflexión podríamos hacer al respecto, profesor? Tú señalas bien que efectivamente han existido distintas propuestas de modificaciones, algunas han visto la luz, otras no, y ese es uno de los principales problemas que tiene en la actualidad nuestro sistema tributario, porque en todos los países se producen modificaciones de tanto en tanto, pero en Chile en los últimos 10 años hemos tenido por lo menos tres reformas tributarias que han cambiado los pilares, las bases estructurales de nuestro sistema. Y eso evidentemente tiene varias dificultades, un costo de aprendizaje por lo pronto y también genera cierta incertidumbre para los agentes económicos, especialmente cuando se trata de inversiones de largo plazo. Piense usted, por ejemplo, qué es lo que sucede con una inversión minera que tarda muchos años en ver la luz y una de las principales cosas que pregunta un inversionista es, bueno, ¿cuál es la carga tributaria del país? Y con estas sucesivas reformas tributarias muchas veces es imposible dar esa respuesta a largo plazo. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos en la actualidad y ojalá que podamos llegar a un consenso respecto de la base estructural al menos de nuestro sistema. Profesor, buenos días. Buenos días. Estas reformas que, como usted señala, han significado reformas estructurales, ¿han solucionado los problemas que se planteaban justamente cuando se proponían estas reformas? Estoy pensando, por ejemplo, en esto que se llama redistribución, algunos llaman justicia tributaria, etcétera. Pero más allá de lo que significa, y que no digo que no sea importante, pero de lo que significa para los inversionistas, el tener certeza, etcétera, ¿estas reformas estructurales han abordado aquello que afecta a la ciudadanía? Han intentado abordarla. Ahora, si es que realmente han tenido el efecto que se buscaba o no, lamentablemente en muchos casos no podemos hacer la evaluación porque ni siquiera alcanzaron a estar totalmente en régimen. Piense usted la reforma del año 2014, que fue muy modificada por el mismo gobierno del año 2016 debido a que había quedado un poco complicada de acuerdo a expresiones de la misma presidenta de ese entonces y que fue modificada el año 2020. Entonces fueron tan poco el lapso en que entró en régimen que no pudo hacerse una evaluación. Evidentemente las reformas apuntaban a problemas existentes en nuestro sistema, como es por ejemplo la falta de equidad. Pero si realmente lograron su objetivo o no, eso yo creo que nunca lo vamos a saber porque no alcanzaron ni siquiera a ser evaluadas y ya estaban siendo modificadas. Profesor, el gobierno anuncia entonces este pacto fiscal, de acuerdo a lo que detalla el propio Ejecutivo, serían 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento, también proyectos de ley en torno a combate de la evasión, de la ilusión, incentivos para la formalización, beneficios para la clase media, en fin, son una serie de medidas del cual su detalle todavía no conocemos en concreto, ¿no? Pero una primera vista, profesor, ¿qué podríamos decir respecto de este pacto fiscal? Primero, yo creo que hay que destacar el hecho que sea un pacto fiscal y que no solamente nos centremos en una reforma tributaria, porque en los últimos gobiernos hemos puesto énfasis, el acento, en la parte de la ecuación que dice relaciona cómo llegamos
más recursos al Estado, cosa que evidentemente es importante, pero no es lo único. Hay que tomar también en consideración de qué forma se están gastando esos dineros. Hay una necesidad de priorizar, hay una necesidad de hacer más eficiente el gasto fiscal. Y entonces yo creo que tomar ambos lados de la ecuación ya es un avance y hay que destacarlo. En segundo lugar, lo que usted dice, estos son anuncios que van en una dirección correcta, pero son solamente anuncios, todavía no conocemos el detalle de los proyectos y es por eso que todavía no pueden ser evaluados en su totalidad. Por ejemplo, se dice, bueno, vamos a combatir la evasión y elusión. Yo creo que ese es un objetivo que genera un alto consenso, pero no existen todavía el detalle de cuáles son las medidas específicas y si estas realmente, como decimos en Chile, vamos a rascar donde pica. Entonces, bueno, tenemos que ver el detalle de las medidas y ahí vamos a poder hacer una evaluación un poquito más en detalle. Profesor, usted justamente toca un punto que es el que ha generado mayor discusión y opiniones en estas últimas 24 o 48 horas, que tiene que ver con elusión, evasión. No se mencionó a exenciones, que también es llamativo que no se haya dicho una palabra sobre las múltiples exenciones que hay en nuestro sistema. Pero en el caso de la elusión y la evasión ya hay algunos, y esto que supuestamente genera consenso, ya hay algunos que dicen que están dispuestos a ir al Tribunal Constitucional porque eso estaba incluido en el proyecto original que se rechazó la idea de legislar en marzo. Por lo tanto, ¿qué posibilidades hay de efectivamente hacer propuestas o proyectos que contengan de alguna manera el tema de la elusión y la evasión sin tocar para nada lo que fue el proyecto original? Sí, bueno, eso dice relación con las faltas de consenso que existen respecto a las materias básicas de nuestro sistema tributario. Si usted me pregunta, a mí me llama la atención los dos extremos. Por una parte, las extremas alabanzas a un proyecto que no conocemos y también las tremendas críticas que puede surgir a algo que todavía no se ha leído. Respecto del tema de evasión y elusión, el acento se ha puesto en la norma general antielusión que fue incorporada a nuestra legislación el año 2014. Algunas modificaciones, por ejemplo, que la pueda declarar el Servicio de Impuestos Internos en una manera inicial y que después el contribuyente pueda ir a reclamar esa declaratoria ante los tribunales tributarios y aduaneros. Eso estaba contenido en el proyecto que se rechazó en marzo. Entonces, claro, hay una discusión acerca de si se puede o no renovar en un proyecto distinto sin violentar a la Constitución. Yo le diría que hay que ver el proyecto, y analizarlo y ahí vamos a ver en qué términos viene. Hay algunas cosas que a mí me parecían bastante razonables de ese proyecto, hay otras que no, y vamos a ver qué cosas cambian, qué cuestiones el gobierno acoge. Pero la lucha contra la evasión y elusión no se agota en la norma general de ilusión, que es la que ha generado más polémica. Existen temas del Código Tributario para cerrar espacios a la evasión, elusión y también, por supuesto, un tema de fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras. Y algo de eso se ha anunciado. El fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduana, de Tesorería General de la República. Sí, estamos conversando con el director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra Casa de Estudios, el abogado y profesor Gonzalo Polanco, a propósito de este pacto fiscal que fue anunciado por el Ejecutivo, siempre sobre la base de que todavía no tenemos el detalle de todas estas propuestas, profesor, pero por lo menos respecto de las ideas de los enunciados, en una de las materias que por lo menos durante los últimos años se ha puesto mucho énfasis desde la oposición o desde el sector empresarial, como son medidas para la inversión, la productividad, en fin, respecto de lo anunciado por el gobierno, ¿van un poco en esa línea? ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que los anuncios son interesantes. Me parece que el mismo empresariado, al menos algunos de los gremios que agrupan a los empresarios, han mostrado también un apoyo de carácter inicial. Creo, por ejemplo, que
temas como el combate a la evasión y elusión, que del cual hablábamos antes, es algo que incentiva la inversión. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Un pequeño establecimiento que paga arrendamiento, que paga el IVA, presenta todos los meses su declaración de impuestos, se ve tremendamente afectado si es que al frente, en la calle, hay una persona que está vendiendo exactamente lo mismo sin pagar impuestos. Eso es una muy mala señal para el comercio establecido. Entonces, en la medida que nosotros combatamos esa informalidad, evidentemente lo estamos ayudando. ¿Eso es todo? No, el plan contempla muchas otras cosas, depreciación semi-instantánea, algunos temas para incentivar la formalización de las pequeñas empresas, esto que se ha llamado la ruta del emprendimiento, con algunos incentivos para cuando usted comienza, algunas simplificaciones del sistema tributario, porque los pequeños contribuyentes muchas veces no lo entienden cabalmente. Algo se ha hablado del fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente. A mí, en general, me parece que pueden ser medidas interesantes en la medida que se llegue a un detalle y obviamente generen los consensos para que sean apoyadas en el Parlamento. Sí, profesor, en general yo creo que a estas alturas de la humanidad difícil que alguien descubra la rueda, ¿no? Entonces a uno siempre le interesa conocer las experiencias de otros lugares y en términos de la estructura tributaria en países de características similares, porque tampoco podemos compararnos con las grandes potencias. ¿Cuál es la situación de nuestro país? ¿Tenemos una estructura tributaria más o menos razonable o qué pasa? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para mejorar esa situación? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo le diría primero que todo que los países en general están enfrentando desde el punto de vista tributario desafíos similares, y como usted bien dice, entonces si son desafíos similares no hay que inventar la rueda, sino que hay que fijarse un poquito más en lo que sucede afuera. En segundo lugar, indicarle que los países hoy por hoy, especialmente los que pertenecemos a las OCDE, estamos trabajando en conjunto y estamos recogiendo las mejores prácticas que sugiere esta organización, y en consecuencia muchas de las medidas tributarias hoy por hoy para combatir la gran ilusión esa de empresas multinacionales se están tomando no en Chile, sino que se discuten en foros a nivel internacional, y nosotros vamos a ir adaptando esa medida, lo que se ha llamado el BEPS, a este esfuerzo mancomunado de muchos países para tratar de atacar eso. Dicho lo anterior, eso como el marco, yo le diría que, bueno, Chile tiene un sistema parecido en la actualidad a países como Australia, como Nueva Zelanda, que uno podría mirarlos como referentes en políticas públicas. Hay otros países que también son desarrollados y que tienen un sistema algo distinto. Sí, claro, Chile tiene un sistema diferente al alemán, etcétera, pero nos manejamos dentro de un ámbito de razonabilidad. Lo que no resulta razonable a todas luces es pretender ir en un año como lo tiene Australia, y al año siguiente como lo tiene Alemania, y al año siguiente, ¿se da cuenta de lo que yo me estoy refiriendo? Esos vaivenes. Esos vaivenes, ese permanente zigzagueo, eso no lo hace ningún país. Y al final yo creo que hemos estado tan enfocados en discutir nuestro sistema que no nos vamos a dar cuenta de lo que se ha estado discutiendo durante muchos años en los foros globales, y vamos a encontrarnos que vamos a tener que implementar todas esas medidas, y lo vamos a tener que hacer rápido y prepararnos para eso. Entonces yo creo que tenemos que zanjar luego nuestra discusión tributaria a nivel interno para fijarnos en qué es lo que está pasando a nivel internacional. Sí, por último, por lo menos de mi parte, profesor, usted mencionó al principio de esta conversación respecto de los perjuicios, ¿no?, que ha ocasionado tanto vaivén en materia tributaria en nuestro país. ¿Cuánto es lo deseable que debiese perdurar, por ejemplo, este pacto fiscal en caso de prosperar? ¿De qué rango de tiempo estamos hablando para que, por ejemplo, se puedan ver efectos y que estemos hablando de un sistema tributario sólido y establecido? Pero
Primero que todo, yo creo que hay que distinguir entre el tipo de modificaciones que se le introducen a los sistemas tributarios. Como yo le decía antes, todos los países van introduciendo modificaciones en forma permanente, especialmente porque, como yo le decía, estos foros globales, la OECD, el G20, van haciendo recomendaciones, los países la van adaptando, entonces esto es una noticia en desarrollo que va cambiando en forma permanente. Pero una cosa muy distinta es cambiar lo estructural, los pilares. Usted los pilares de su casa no los cambia cada semana, eso lo deja en años y después, bueno, irá cambiando las ventanas, irá cambiando las puertas, pero no son los temas de base. Yo le diría que nosotros allí lo que tenemos que ver es cuánto es lo que dura un proyecto de nuestras principales actividades económicas, como es, por ejemplo, la minería. Eso es algo que nosotros deberíamos tener como referencia. Y en general, la actividad minera, bueno, está desde que se plantea un proyecto hasta que empieza a operar 10 años, ¿cierto? Bueno, nosotros no deberíamos tener reformas tributarias tan importantes sino cada 10 años, cada 15, ojalá cada 20 años, reformas estructurales. No esto de estarlo haciendo cada 3 o 4 años, porque eso no va a pasar la cuenta. Hemos estado conversando con el abogado, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Polanco. Le agradecemos muchísimo, se nos acabó el tiempo volando y para quienes no entendemos mucho de tributos, siempre es importante conversar sobre estos temas. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, que estén bien. Gracias, profesor. Ahí está entonces el abogado Gonzalo Polanco conversando con nosotros respecto de este pacto fiscal que vamos a ver en qué va a terminar, Juanita. 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa, pero siga nuestra sintonía. En breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa y nosotros, Juanita, ya nos reencontramos mañana viernes. Así ya es viernes, se fue volando la semana. Se fue volando la semana, nos vemos pronto. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy